Hola, hola queridos amigos, queridos hermanos, ¿cómo están? Es una alegría poder estar compartiendo con ustedes un mensajito semanal como es nuestra costumbre con respecto a la escuela sabática. Estamos avanzando en esta escuela sabática, estamos estudiando en esta semana la lección número 4. Vamos a estar mirando un poquito más de cerca en cuanto al carácter de Dios en relación a su pasión por la humanidad y también su compasión por nosotros. Vamos a estar observando que el Dios de la Biblia no es un Dios apático, no es un Dios insensible, sino todo lo contrario, es un Dios cargado de emociones, y no solamente Él está cargado de emociones, sino que nos deja también a nosotros como sus criaturas con las características emocionales que Él nos impregnó en nuestra naturaleza al momento de crearnos. Y no solamente eso, sino que nos revela mediante diferentes figuras a lo largo de su palabra cómo Él se entristece, cómo Él siente, cómo Él percibe el amor hacia la humanidad. El estudio número 3, la semana pasada analizamos cómo agradar a Dios, cuáles son las imágenes que ofrece la Biblia de cómo Dios anhela una respuesta, cómo Dios siente la conexión, el vínculo de una criatura que empieza a descubrir facetas del carácter de Dios y responde a ellas. En esta semana vas a estudiar algunos pasajes que nos van a instruir con respecto a la parte emocional sensitiva de Dios. Así que vamos a orar y vamos a hablar algunas características que encontramos en Éxodo 34. Vamos a orar. Querido Padre que moras en los cielos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta hora. Gracias por permitirnos estudiar, observar características de tu personalidad, de tu ser, y gracias porque nos enseñas a cómo relacionarnos contigo y cuál es el interés que tú tienes para con la humanidad. Oramos y pedimos por todos nuestros oyentes que los bendigas de todo corazón. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. El Dios de la Biblia, cuando lo observamos, es un Dios muy especial. Muchos cuestionan al Dios de la Biblia, muchos atacan al Dios de la Biblia, y por un lado no observan cómo Él se describe en su palabra, y por el otro lado lo miran a través del lente de la experiencia del ser humano en nuestro planeta Tierra. Por lo tanto, es un tanto injusto esta condición, esta mirada o esta observación que hacen estas personas de Dios y cómo es su corazón, cómo Él se relaciona con sus criaturas. Uno de los pasajes que nosotros tenemos en esta semana es analizar en el libro complementario. Recordamos que estamos estudiando el amor y la justicia de Dios. El autor es John Peckham, un teólogo que se especializa en este tema, y estamos haciendo un estudio sistemático, ordenado, temático de estas aristas de la persona de Dios. Uno de los pasajes que nosotros ya miramos anteriormente, pero ahora vamos a enfatizar algunas características de la personalidad de Dios, se encuentra obviamente en Éxodo 34, 5 al 7. Mientras Moisés intercedía por el pueblo, le hizo una petición muy especial a Dios. Te ruego que me muestres tu gloria. Dios le dijo, haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré mi nombre ante ti. Tendré misericordia de quien yo quiera y seré clemente con quien yo quiera. No estamos hablando de una predestinación que hace la persona de Dios hacia sus criaturas, sino que estamos definiendo, y lo hablamos en uno de los videos anteriormente,
que Dios es el que tiene la autoridad para elegir a quién expandir su misericordia y a quién no. Esto está obviamente en Éxodo 33, 18 y 19. Nosotros observamos que Dios hizo pasar la gloria suya, la bondad de su persona delante de Moisés, y la Biblia dice que Moisés responde en el siguiente capítulo y dice así: el Señor descendió en la nube, estuvo allí con Moisés y proclamó su nombre. El Señor pasó ante Moisés y proclamó. Moisés habló y dijo: Señor, Señor, Dios compasivo y bondadoso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su invariable amor a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y no da por inocente al culpable. En este pasaje tenemos muchas características de la persona de Dios, pero en especial vamos a hablar acerca de algunas de las cualidades de este texto. Dice la Biblia que Dios es lento para la ira. Esto, si miramos el hebreo, el original, y esto lo habla el autor Walter Brueggemann, él dice que significa de que Dios tiene, o Dios es de largura nasal. Dios tiene una nariz extensa, muy larga. Él dice: imagina la nariz de alguien que se pone roja o caliente cuando se enoja. La metáfora describe la nariz de Dios como tan larga que tarda mucho tiempo en calentarse. O sea, la expresión lento en ira o lento para la ira significa de que Dios, para llegar a un momento de explosión ante una situación impía o pecaminosa ante sus ojos, lleva mucho tiempo. Dios no se enoja de forma rápida. También hay una expresión que dice: Dios es lento para la ira y abunda en bondad. La palabra gesed y verdad, la palabra emeth. Ya hemos visto, nosotros ya hemos hablado del término gesed, que es la firme bondad pactual de Dios. Es ese amor desinteresado, es esa compasión, es esa empatía que Dios tiene para con sus hijos. Y finalmente dice que Dios es un Dios que practica o que tiene fidelidad. Este término designa no solo lo verdadero, sino también incluye las ideas de lealtad y justicia. Y un aspecto más que habla el pasaje dice que mantiene su invariable amor a millares, que perdona. Nota que aquí está el perdón de Dios, o sea que Dios vuelve a empezar cuando una criatura suya se equivoca. Dios perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. O sea, Dios está dispuesto a darte la posibilidad de que tú inicias nuevamente una relación con Él, pese a que hayas caído, pese a que hayamos desobedecido y que nos hayamos opuesto y rebelado a sus planes. Por lo tanto, lo que nos dice acá es que Dios se deleita en perdonar. Pero también el pasaje dice: y no da por inocente al culpable. Dice el versículo 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad. Nota que este pasaje nos habla de que la justicia está íntimamente ligada al amor, a la misericordia, al gesed de Dios. Por
Por lo tanto, por un lado tenemos y encontramos un Dios que es lento para la ira, un Dios que abunda en bondad, un Dios que practica abundantemente la fidelidad, es un Dios que extiende su perdón, pero también encontramos a un Dios que detesta cuando una criatura transita el camino del mal. La semana pasada leíamos en Proverbios 15 que Dios detesta el camino del malvado. Dios no odia al pecador. Dios detesta al pecador cuando abraza el pecado y vive su vida de acuerdo al programa pecaminoso que ofrece el camino de la maldad. Por lo tanto, tenemos acá una figura de la persona de Dios, no como un Dios insensible, como un Dios alejado, que no le interesa lo que te pasa a ti, que no está atento a las injusticias que se hacen en este planeta. No es un Dios que no conoce los males que se ejecutan en este mundo. Dios es un Dios que trabaja atendiendo todos los desajustes, los desequilibrios que hay en el planeta Tierra. Esta es la figura que muestra la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando tú observes estos asuntos, cuando tú dudes de la bondad de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, recuerda este pasaje. Y es muy interesante lo que nos dice el Salmo 103:13. Como el Padre se compadece de sus hijos, el Señor se compadece de quienes le temen. Nota la figura de un padre y un hijo que ya hablamos la semana pasada. Ahora la figura la toma nuevamente el salmista y dice la palabra que Dios se compadece de aquellos que le reverencian, que le tienen respeto, lo reconocen como Dios y viven de acuerdo a su programa de vida. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho para no compadecerse el hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvide, yo nunca te olvidaré. El autor del libro complementario en la página 42 dice esto: la palabra traducido como compasión deriva de la palabra hebrea que designa el vientre, rehem, materno. La compasión de Dios es entonces un amor semejante al maternal, aunque infinitamente superior al de una madre amorosa hacia su hijo. Así que aquellas que son mamás o aquellos varones que son papás entienden la figura materna o paterna que hace la Biblia acerca de Dios. Es nuestro deseo de todo corazón desde el canal de Enseñanza Bíblica que puedas conocer a ese Dios, que puedas encontrarte con Él, que reconozcas sus cualidades, que Dios no es un Dios alejado de lo que te pasa, no es un Dios que no siente emociones, no es exclusivamente el amor ágape, que Dios da ese amor de forma indirecta, ¿no? O sea, una especie de entrega más allá de lo que pase del otro lado. No, Dios no es así. Dios tiene una entrega de amor y ama cuando hay una respuesta del otro lado. Que Dios te bendiga, te acompañe y te enriquezca en su presencia muy grandemente. Nos vemos, si Dios quiere, en otro videito. Cuídate mucho, que seas muy feliz y que tengas un feliz inicio de semana en su presencia. Bendiciones.